Queridos hermanos, muy buenos días. Estamos en Tierra Buena y vamos a comentar hoy pues un domingo muy especial, porque el próximo domingo pues estaremos celebrando la fiesta de Pentecostés. Le damos muchas gracias al padre Miguel Saloma, al padre Victoriano, que ya los tenemos de regreso nuevamente. Muchas gracias, que ya están acá con nosotros. Al padre Jaime también. Y bueno, su servidor, el diácono José Antonio Tame, y estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Padre Vic, ¿tú quisieras comentar algo, hacer un preámbulo? O... Un preámbulo. Solamente subrayar el hecho de que la fiesta, la solemnidad de Pentecostés, me parece a mí como por supuesto, un punto de llegada de todo el ministerio de Cristo Jesús y un envío. Me parece que Pentecostés necesita más espacio en nuestra vida eclesial, en nuestro modo de vivir la experiencia de Dios, porque la experiencia del Espíritu Santo, pues como sabemos, es lo que posibilita la experiencia de Dios. Entonces, pues vamos al texto y luego ya ahí propondré un par de ideas para que compartamos. Muy bien. Perfecto, muy bien. Pues no sé quién nos hiciera favor de leer el texto. ¿Alguien que se llama Jaime? Que se llama Jaime. Venga. Venga. Adelante, Jaimito. Bien, es del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Bien. Gracias, Jaime. Pues es un texto que ya nos hemos encontrado en esta misma Pascua, ¿no? En el día de la resurrección, y en el domingo de la misericordia también, porque tiene estos puntos de referencia también a la misericordia de Dios. Y ahora lo volvemos a encontrar en Pentecostés. Y como decía, Pentecostés es en muchos sentidos, la semana pasada comentaban Jaime y Toño cómo es propiamente la ascensión un envío, ¿no? Un envío que se caracteriza, me parece a mí, justamente en estos temas que encontramos en Pentecostés. Entonces, quiero resaltar solamente dos puntos que me llaman la atención y que pues ya vamos compartiendo. El primer punto que me llama poderosamente la atención es esta referencia a una nueva creación, ¿no? Es el primer día, es el soplo divino, ¿no? Este aliento divino que regenera, que recrea, que da vida. Y para nosotros, pues obviamente esta vida nueva en Dios, porque la grandiosidad del ministerio de Cristo Jesús es ¿cómo decir? Este punto y aparte, o recomenzar todas las cosas, donde ya no hay prerrogativas, ya no hay el poder del templo y el poder del sacerdocio del templo,
de Jerusalén ya no la rifan, pues, no tienen la preeminencia, sino que la relación con Dios, todo eso que el profeta había anunciado a propósito de la efusión del Espíritu Santo que hace posible una relación íntima con Dios, se cumple con el resucitado. Y entonces es una creación novedosa donde el resucitado se presenta como el cumplimiento, pero también como la apertura de un mundo nuevo. Entonces, parece que Juan, resaltando el saludo de Jesús, pues resalta el carácter mesiánico de Jesús, ¿no? Es decir, la paz esté con ustedes, ¿no? Y ya había dicho, y no la doy como la da el mundo, ¿no? Es la paz auténtica de un corazón que está habitado. A mí esto me emociona tanto, un corazón habitado por Dios. Ni en sueños, ¿no? El Antiguo Testamento, ni en sueños el templo, que era el lugar único y privilegiado para encontrarse con Dios. Ahora hay este derroche de la experiencia de Dios, donde pues ya no hay distingos, ya no hay prerrogativas, ya no existen los de las bancas de enfrente, ¿no? Sino que es para todos. Entonces, es una renovación que se propone para toda la universalidad de la creación, por supuesto, las personas humanas, pero donde pues toda la creación participa. Es una nueva creación. Y el otro punto que me gusta mucho resaltar es esto que ya decía yo al inicio, de cómo la efusión del Espíritu Santo sella esto que Jesús ya había anunciado, ¿no? Lo hemos escuchado en toda la semana, este bellísimo discurso que es tan íntimo, tan cercano, tan lleno de afecto y de gratitud de Jesús hacia el Padre, ¿no? Y que preanuncia este tiempo nuevo donde él mismo dice, les conviene que yo me vaya, ¿no? Porque tú imagínate a los apóstoles ahí, todos compungidos, pues claro, el adiós y todo eso, pero esto les conviene que yo me vaya, porque el Padre y yo les mandaremos al Paráclito, que posibilita la concreción de la vida que Él ha venido anunciando, ¿no? que es la vida del amor, y que pone ahí como fruto importante de este camino de la vida del amor la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, porque ya decíamos en alguna ocasión anterior cómo el esfuerzo ministerial de Jesús es para evitar el sufrimiento inútil. Y el pecado, pues es ahí la expresión más clara del sufrimiento inútil que nosotros tantas veces vivimos. Y quiero cerrar mi participación con esta reflexión. Creo que la experiencia cristiana ha tenido ahí como momentos de predicación desde tonalidades muy oscuras, muy dramáticas, donde pues sí, estamos en este valle de lágrimas y hay que venir a llorar, a sufrir, y entre más sufras pareces que eres más amigo de Dios. Entonces, quiero subrayar que en realidad la propuesta de Jesús no es una propuesta de sufrimiento, sino todo lo contrario, es una propuesta donde la persona puede caminar eliminando el sufrimiento inútil. Esta falsa idea de la cruz,
donde hay que sufrirle mucho y Dios nos manda quién sabe cuáles pruebas y nos pone quién sabe cuáles situaciones complicadas para ver si puede demostrar quién sabe qué. Como digo siempre, que tendría que probar Dios sino esta conocimiento claro de mi miseria y de mi límite, pues no hay como ni de dónde justificar, ¿no? Sino que la experiencia de Dios es una experiencia gozosa, no de una tontera y quién sabe cuál, ¿no? Sino de ese gozo y de esa paz anunciados en los tiempos mesiánicos que deriva de la intimidad con Dios, ¿no? Hoy escuchábamos en la misa el evangelio de quiero que donde yo esté, estén también estos, que tú me has encomendado, ¿no? Es decir, este gozo de un Dios que me mira como a su hijo, que me mira en mi individualidad y que me sostiene. A partir de ahí se podrá construir la experiencia eclesial, es decir, la experiencia de la comunidad de los bautizados, a partir de la efusión del Espíritu Santo como esta primicia de los tiempos nuevos que se van construyendo y que nunca se acaban de construir porque vamos siempre caminando. Pues esos dos puntos me gustaba subrayar y pues ahí están a la comunidad. Pues muy bien, muchas gracias, Padre Victoriano. No sé si el Padre Miguel, el Padre Jaime quisieran. Sí, gracias. A mí me llama mucho la atención esta expresión de como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Me resuena mucho también a la expresión de como el Padre me ha amado, así los amo yo. La referencia es Jesús, es realmente Jesús. El envío, para poderlo entender, es como el de Jesús, así como el amor, ¿no? No es amar a nuestras ideas, a nuestra forma de pensar, a amar como yo pueda, sino como Jesús. Entonces, el envío también tiene esa referencia, es Jesús mismo. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y es lo que, sin lugar a duda, los discípulos, todos nosotros, iremos comprendiendo, ya entrando en esta dinámica de la iglesia, pues entender qué significa el envío, ¿no? ¿Qué significa esa experiencia de salida? Yo lo entiendo como una experiencia de salida, pero a partir de esta experiencia del amor, ¿no? Como el Padre me ha amado, así los amo yo. Y ahora el amor no se queda ahí encerrado, es realmente un envío, es realmente una salida. Esta salida que vamos a ir entendiendo los discípulos o los que vamos siguiendo a Jesús, pues es una salida ya, como lo decías, Padre Victoriano, con este toque de redención, es para el perdón, es para una experiencia de perdón en nuestra comunidad, en nuestras sociedades, en la iglesia, es una experiencia de reconciliación, es una experiencia de salvación. Ese es el envío que podemos entender desde Jesús. Ya no es el envío de vamos y vamos a hacer proselitismo de una estructura, vamos a hacer proselitismo de algo institucional nada más, vamos a pelear, sino es un envío que si parte desde Jesús, pues es un envío de reconciliación, de salvación, de perdón. Entonces, pues por ahí yo aportaría este punto. Híjole. Me encanta lo que dicen. Me encanta el enfoque que le das, Victoriano. Me encanta el asunto del sufrimiento inútil, porque yo en mis cursos digo que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es producto del pecado y el dolor pues es el producto del amor. Pero me das otra posibilidad de explicarlo con este concepto del sufrimiento inútil, que fue, pues yo lo ubico con respecto al pecado
o el sufrimiento útil, que lo ubico con respecto al amor, Entonces, me das una posibilidad de interpretación o de explicación de que hay una diferencia cuando el Evangelio nos habla de sufrimiento, de dolor. Lo tenemos que carburar, de codificar de otra manera, de cómo lo hacemos en el lenguaje popular, porque esto es la diferencia entre una religiosidad inútil, resignada de las cosas pasajeras, y una experiencia de fe, de obediencia a la palabra de Dios. Este es el punto de quiebre para muchas personas, ¿no? Pero te agradezco muy, muy, muy grandemente que nos hayas explicado esto del sufrimiento inútil. Pero para mí, Pentecostés, bueno, no para mí. Lo que yo puedo decir de Pentecostés es que no es una fecha. No es una fecha. Pentecostés no es una fecha. No vamos a celebrar Pentecostés el domingo y ya. Se terminó la fiesta, los cohetes y los mariachis y ya. No, Pentecostés es un aspecto de nuestra fe. Es un aspecto de nuestra fe. Yo considero que este sí es una metáfora mía, que la Pascua es como un acordeón que se pliega y parece una sola cosa, pero si lo jalamos, vemos varios aspectos de esa misma realidad. La ascensión, Pentecostés, toda la cincuentena que hemos reflexionado, hemos estado en contacto con las consecuencias de la cruz resurrección del Señor, y esto lo tenemos que desdoblar, porque si no, nos cuesta trabajo penetrar en una realidad que está íntimamente ligada a todo, ¿no? La resurrección es Pentecostés, la resurrección es la ascensión, la resurrección es la entrega de los dones, la explosión de vida. La resurrección es todo, pero nos tomamos 50 días para ir desmenuzando la realidad de la resurrección. Y por eso podemos decir, Pentecostés está desde el principio, desde las apariciones del resucitado. Allí está Pentecostés. Y si nos vamos más allá, más atrás, Pentecostés está desde la cruz. Desde la cruz está entregando el Espíritu del Señor en la cruz, muerto, está entregando su Espíritu, y ya después, resucitado, entrega el Espíritu en las apariciones. Y por supuesto que no podemos negar la efusión del Espíritu a los apóstoles el día de Pentecostés. Pero este compactamiento nos hace, bueno, el acordeón que se despliega, lo tenemos que volver a juntar y decir, en un evento de la resurrección se dan las apariciones, la presencia del Señor en la comunidad, el nuevo nacimiento del hombre, la nueva creación, como decías, la efusión de esta herramienta que es una persona divina que nosotros tenemos para hacer nuestra labor. Yo en la ascensión sí veo la misión, les da la misión, pero no está despegada de Pentecostés, que Pentecostés nos da la herramienta fundamental para hacer todo lo que en la ascensión nos dice. Tomarán venenos mortales y no morirán, cogerán serpientes en las manos y no les pecará, hablarán lenguas nuevas, se van a comportar como instrumento de sanación, de perdón, como decía Jaime, de perdón.
Entonces, esto lo tenemos que compactar otra vez. El acordeón que abrimos 50 días, lo tenemos que compactar otra vez para decir, en Pentecostés se cierra este evento, pero no se cierra. Ya tenemos las herramientas. Y la herramienta de la misión no es vayan y prediquen y hagan lo que quieran. No, la herramienta fundamental voy a ser también yo, como Dios. Les voy a mandar a la tercera persona de la Trinidad para que sea la herramienta que les dé unidad, les dé unidad en la misión y les dé la fuerza para cumplir la misión. Entonces, aquí ya no cabe el que pues nos mandan a ver qué hacemos y yo soy muy limitado, yo soy malo, soy pecador. No, ya. Tienes la herramienta fundamental que es el Espíritu Santo. Lánzate a transformar el mundo, en tu mundo cercano y en tu vida, porque ya tienes la herramienta que te da Dios, es decir, se da el mismo Dios. Yo veo por allí. Te agradezco mucho, Victoriano y Jaime, porque me hicieron cuadrar muchas cosas. Gracias, Miquel. No, muy bien. Pues a mí me gustaría agregar cómo los apóstoles reciben ese espíritu y hay un cambio profundo en ellos, ¿no? Porque los vemos, ¿no? De como nos los venía presentando el Evangelio, con dudas, con temor, pues sin saber qué hacer, cómo después de el Espíritu Santo hay una transformación verdadera y los vemos arrojados, dispuestos, y ahora sí que literalmente van al fin del mundo a proclamar el Evangelio, ¿no? Y no lo encontramos en uno, en dos, lo encontramos en todos, y no solamente en ellos, sino los que se van convirtiendo, ¿no? Entonces, leyendo, para comentar con ustedes y nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, pues me encontré una frase de Tertuliano, ¿no? Uno de los padres del siglo II, que decía que el cristiano es cuerpo, espíritu y Espíritu Santo. Entonces, es cuando ya el cristiano acepta y hace suyo el don que el Espíritu Santo le entrega, ¿no? Y entonces lo vuelve parte de su vida. Yo creo que a eso nos está invitando hoy el que recordemos en una fecha específica, que yo coincido con lo que dice el Padre Miguel, no es que sea esa fecha y ya, ¿no? Sino que debería ser para nosotros los bautizados, pues que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y después en la confirmación, no es que lo hayamos vuelto a recibir, pero nosotros estamos reconfirmando que queremos que siga estando presente en nuestra vida y que lo dejemos actuar, ¿no? Porque yo creo que a veces no dejamos actuar al Espíritu Santo. Y yo quisiera, pues, recordarnos que debemos ser dóciles y debemos de responder a ese llamado y a esa entrega, ¿no? Es lo que a mí me gustaría comentar. Y fíjate, Toño, que eso que dices del cambio estructural, mental, del valor de los apóstoles, que los veíamos como temerosos y encerrados y dudando siempre y con muchas confusiones, telarañas en la mente, los vemos después de Pentecostés, después del evento de la resurrección, arrojados, seguros. Y esta es una prueba no científica, no es de laboratorio, sino una prueba de la resurrección. Este evento tuvo que ser tan poderoso
que a personas inútiles, de baja cultura, de baja presencia, los hizo poderosísimos, poderosísimos predicadores y sanadores. Sanadores, ¿no? Sí, sí. Sí, es como lo diría también el Evangelio de San Juan, ¿no? El Espíritu sopla donde quiere y como quiere, ¿no? Realmente impacta el corazón del hombre y lo transforma. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues Pues no sé, ahí está. ahí está. Si alguien quisiera hacer algún comentario adicional, ¿No, Victoria? Yo creo que nos queda ahí pues la tarea de ¿cómo decir? De hacer conciencia de esta realidad, ¿no? Porque ciertamente, pues ya lo hemos comentado otras veces, pero no está de más, como en la Iglesia Latina, en esta centralidad del Hijo, que pues está bien, porque el Hijo es el que nos facilita esta revelación, pero hemos dejado como de lado esta reflexión y esta conciencia de la experiencia del Espíritu Santo que nos anima, ¿no? Y entonces, efectivamente, a partir de esta realidad dinámica, que no es una fecha como la experiencia cristiana, en realidad no es una fecha, sino es algo dinámico que se va desplegando en el día a día, en la medida en que lo vamos permitiendo. Creo yo que le avanzaríamos mucho a hacer este espacio, esta conciencia, la reflexión, la oración hacia la tercera persona de la Santísima Trinidad, que en realidad es la que posibilita la vida de la Iglesia y la concreción de la vida cristiana, ¿no? Entonces, pues ahí nos queda como compromiso. Muy bien. muy bien. Pues Muchas gracias, Padre Miguel, Padre Victoriano, Padre Jaime. Ahí está, queridos hermanos, nuestra reflexión para este próximo domingo. Y bueno, yo los invito, como ya decía el Padre Victoriano, pues que nos dejemos inundar por el Espíritu Santo y logremos que transforme nuestra vida, así como la transformó a los apóstoles. denle like si les sirvió, denle dislike si no les sirvió. No es una cosa de estética. Ay, qué bonito, qué bonito hablan. No es una estética, es decir, queremos impactar en las conciencias a través de la palabra de Dios, pues, siendo escuchas de la palabra de Dios. Y pues si les sirvió, denle like. Si no les sirvió, denle dislike. Y háganos el favor de comentar por qué les sirvió o por qué no les sirvió, para que pues podamos mejorar. Y si les sirvió, háganlo viral. Pues muy bien, Bendiciones. Bendiciones. hasta luego, Dios los bendiga.